introducción al tema que tenemos en pantalla, estructura de una célula bacteriana, y después de mostrar algunas figuras de células bacterianas, de sus estructuras que habíamos mencionado que las bacterias tienen dos tipos de estructuras, unas llamadas permanentes, conocidas también como obligadas, es decir, en otras palabras, está diciendo que estas estructuras no faltan en ninguna bacteria y que son la pared celular, la membrana citoplasmática, citoplasma, ribosoma, gránulos citoplasmáticos y desde luego el nucleoide o zona de donde está ubicado el cromosoma bacteriano e información genética. Habíamos dado también un paréntesis con respecto a la pared celular, que hay un minúsculo número de géneros que no han perdido la capacidad de sintetizar pared. Quiere decir que anteriormente tenían también pared celular, pero debido seguramente a algunas mutaciones han perdido esa capacidad de formar, de adquirir, de tomar pared celular. Y el otro grupo de las estructuras son las llamadas especiales, conocidas también en algunos libros como elementos facultativos, y en este caso se refiere específicamente a estructuras que son atributos, que son propiedad de determinadas bacterias, y esas estructuras están ausentes en otras bacterias. ¿Qué quiere decir? Que no son estructuras que todas las bacterias posean. Ahí mencionamos a la cápsula, flagelo, fimbrias, esporas, glicocalis, plasmidios. Y después de explicar esta división, diríamos, entre estructuras permanentes y especiales, está claro que las bacterias tienen combinaciones de esta estructura. Son pocas las bacterias que poseen todas las estructuras que estamos mencionando. Excepción hecha de las permanentes, claro, todas las poseen, con esa excepción hecha de micoplasma. Pero de las especiales varía notablemente. Y por eso vamos a comenzar a describir de afuera hacia adentro, de afuera de la célula hacia adentro, cada una de las estructuras que puede poseer una bacteria. Y en primer lugar, la primera estructura que se puede encontrar en una bacteria es la cápsula bacteriana. Como vemos en la pantalla, dice cápsula bacteriana o cápsula directamente. De entrada decimos que es una estructura especial, y al indicar que es especial estamos mencionando que no todas las bacterias la poseen. La cápsula envuelve totalmente a la bacteria. Es una estructura aparentemente débil porque es de aspecto gelatinoso, está constituida de polisacáridos, o sea, hidratos de carbono, quiere decir de polisacáridos, y tiene un aspecto de mucilaginoso, o sea, como decía, de gelatina. La cápsula envuelve totalmente a la bacteria y está muy débilmente, muy fácilmente adherida a la pared celular. La cápsula es sinónimo de patogenicidad. O sea, ¿qué significa? Una bacteria con cápsula generalmente es una bacteria patógena. Y su función más importante es evitar que la bacteria sea fagocitada. En otras palabras, si una bacteria posee cápsula, la función de los macrófagos no se va a poder cumplir, porque en este caso las bacterias con cápsula no pueden ser destruidas y fagocitadas. Recuerden bien que la fagocitosis es una función de células blancas que permiten eliminar agentes extraños, proteínas extrañas que ingresen al organismo del animal, engolfando en su citoplasma del macrófago a estos invasores para luego destruirlos. Es más, el fagocito no solo tiene la función de destruirlo, sino que al destruirlo va codificando las características de esa proteína extraña
que luego esa información es llevada hacia lugares donde se producen anticuerpos. Pero ese es otro tema. Aquí la cápsula evita la fagocitosis, pero adicionalmente, inclusive, la cápsula, a través de la cápsula, la bacteria puede segregar, puede eliminar ciertas enzimas que favorecen el efecto patogénico de la bacteria, es decir, que la hacen más brava, más mala la bacteria. Dentro de esas enzimas, la más importante, ahí está mencionada, la más importante es la hialuronidasa, una enzima que destruye, que desnaturaliza el ácido hialurónico. Para los que recuerdan un poco de histología, particularmente el ácido hialurónico es el cemento que permite impermeabilizar los tejidos, sobre todo el tejido conectivo, uniendo célula con célula a través de este cemento, ácido hialurónico, para impermeabilizar los tejidos, ¿verdad? Entonces, si la bacteria con cápsula tiene esta capacidad de destruir el ácido hialurónico, quiere decir que quita esa impermeabilidad y vuelve a los tejidos permeables, sobre todo para que la propia bacteria pueda desplazarse hacia tejidos más profundos dentro del organismo animal. Entonces, la función está clara de la cápsula, evita la fagocitosis y segrega importantes enzimas que ayudan a que la bacteria ejerza su mayor poder patógeno. En la fotografía, sobre todo de la izquierda, apenas perceptible, podemos ver aquí, con el cursor estoy mostrando, una bacteria, un diplococo, con una cápsula, una sombra que se ve alrededor de la bacteria. La cápsula a veces se ve de un tamaño grande por las características que tiene, pero es muy endeble, es gelatinosa, sin embargo tiene una función importantísima. Recuerden bien, no todas las bacterias tienen cápsula, solo algunas, inclusive dentro de un género, algunas especies pueden tener cápsula y otras no. Por eso decimos que es una estructura especial. Bien, y aquí explicamos en más detalle. Es una estructura de características polisacáridas, es decir, está constituida de polisacáridos. Es un factor de virulencia de la bacteria. Recuerden, virulencia es el grado de patogenicidad, o sea, que cuando vemos una bacteria con cápsula inmediatamente asumimos que tiene una alta virulencia, una patogenicidad mayor. Protege a la bacteria de la fagocitosis y facilita la invasión de los tejidos por el tema de la hialuronidasa. Y algo que no había mencionado, en la cápsula pueden haber componentes antigénicos. Ayer hablábamos de componentes antigénicos al hablar de Salmonella y Leptospira. Decíamos que en ese caso no era la especie la que identificaba, sino la serovariante. Y esa serovariante se detecta a través de componentes antigénicos que tiene la bacteria. Y aquí en la cápsula hay antígenos que se pueden detectar a través de pruebas serológicas. Una segunda estructura que está por debajo de la cápsula es la pared celular. Recuerden bien que cuando se descubrieron a las bacterias, al poco tiempo se descubrió que estas estaban dotadas de una pared celular. Y por esa razón, durante mucho tiempo las bacterias fueron consideradas dentro del reino vegetal, porque todas las plantas están constituidas por células que tienen pared celular, independientemente de la membrana citoplasmática. Y en este caso las bacterias presentan esa estructura, que es una estructura dura, compleja, rígida, que generalmente contiene un péptido glicano, conocido vulgarmente como mureína, pueden alojar a diversos hidratos de carbono y a antígenos proteicos. En otras palabras, también la pared celular está dotada de componentes antigénicos, o sea, de cuerpos extraños para el organismo del animal. La pared celular se la considera una estructura permanente, por lo que ya expliqué, que si bien hay dos géneros que no poseen pared celular, el 99.9% de las bacterias poseen pared celular. Y la explicación que se da para considerar una estructura permanente
es que las que no tienen pared han perdido la capacidad, han mutado, han perdido la capacidad de sintetizar pared celular. ¿Para qué le sirve la pared celular a la bacteria? Tiene varias funciones, la más importante es la responsable de darle forma y rigidez a la bacteria. De acuerdo a la pared es la forma que poseen las bacterias, pero además es un elemento de protección para la propia bacteria. Y aquí nos detenemos un poquito con la fotografía que tenemos ahí en pantalla y que vamos a tratar de explicar más detalladamente. Como ven, este es un coco, es una bacteria de forma esférica, una célula bacteriana completa, y muestra que tiene cápsula en este caso. Pero lo que quiero que resalten es esto que está en la llave, que dice pared celular. En el caso de las bacterias gram positivas, la pared celular está constituida de 3 planos, de las gram positivas. Tiene en la parte superior, como vemos aquí, en la parte superior, antígenos proteicos, proteína en otra palabra, proteína. Luego tiene una capa de hidratos de carbono, de azúcares. Y finalmente está una capa gruesita de péptidoglicano. O sea, la pared celular en las gram positivas está constituida de esa manera. Y esto precisamente es lo que nos demuestra la coloración de Gram. ¿Por qué razón? Y explica la razón por la cual las bacterias gram positivas toman, absorben, detienen el primer colorante que se llama cristal violeta. Pero esto lo vamos a dar una explicación clara el día lunes, que ya tenemos la primera coloración. Recordar sí, que una bacteria gram positiva tiene en su pared celular 3 planos, uno de proteína, le sigue otro de hidratos de carbono y otro de peptidoglicano, hablando de afuera hacia adentro como estamos analizando a las bacterias, a la célula bacteriana. Y ahí también se puede mostrar, pero aquí sobresale algo más en esta estructura, en un corte longitudinal de una pared celular. Nos está mostrando que aparte de tener peptidoglicano en el último plano existen abundantes cantidades de ácido teicoico, no olviden eso. Es importante para la diferenciación entre una bacteria gram positiva y gram negativa. Reitero, el lunes descifraremos esa cuestión. Y para completar la exposición mostramos una bacteria gram negativa, un corte también longitudinal de un bacilo gram negativo, donde podemos ver que no está la pared constituida de la misma manera. Si vemos, el primer plano de la pared está constituida de lipopolisacáridos. Recuerden, en las gram positivas de proteína, aquí hay lipopolisacáridos. Le sigue una otra capa de fosfolípidos, recién viene la proteína y una delgadísima capa de peptidoglicano. Si recuerdan la figura anterior, veremos que está diferente la composición de la pared celular y eso explica, claro, Christian Gram, que descubrió la coloración, no supo explicar el fundamento técnico de su coloración. Fueron muchos años después que se descubrió que las diferencias en la estructura de la pared celular daba lugar a esa respuesta frente a esa coloración tan importante en bacteriología, con la cual se inicia el proceso de identificación de los microorganismos, la coloración de Gram, que reitero, el día lunes explicaremos más detalle. Recordar entonces, en una bacteria gram positiva, la pared celular está constituida primero de una capa de proteína, le sigue una capa de hidratos de carbono y finalmente peptidoglicano, donde abunda un componente llamado ácido teicoico. En cambio, en una gram negativa, la pared está constituida de lipopolisacáridos, fosfolípidos, proteína y peptidoglicano, y hay ausencia del ácido teicoico. Y explicamos en más detalle, permite dividir la pared, se está refiriendo a las características, ratificando las características de la pared celular. Dice, permite, perdón un ratito,
permite dividir a las bacterias en gram positivas y gram negativas. Es decir, dependiendo del tipo de pared celular que poseen las bacterias, es que se forman los dos grandes grupos de las gram positivas y gram negativas. Es una estructura compleja y fundamental, ya hemos dicho que es una estructura permanente. Es la responsable de la rigidez y que le da forma peculiar a cada bacteria. En la pared celular hay numerosos determinantes antigénicos, hay numerosos antígenos que son importantes no solo para agredir los tejidos y órganos del animal, sino para determinar sus componentes antigénicos que permiten hacer pruebas para establecer sus características antigénicas que posee la bacteria. En la pared también hay presencia de endotoxinas, toxinas que la bacteria puede utilizar en su momento para agredir más el organismo del animal. La pared participa activamente en la división celular. Recuerden bien que las bacterias, hemos dicho que tienen una forma muy peculiar de multiplicarse que se llama división binaria. Entonces, en este proceso interviene también la pared. Y en muchos casos es en la pared celular en la que actúan varios de los antibióticos, es decir, muchos de los antibióticos como la penicilina, las cefalosporinas, las cicloserinas, alguien me hablaba, no sé si en este grupo, de la meticilina, que es para el tratamiento de las mastitis, o también para el tratamiento de la pioderma en perros. Esos antibióticos, ¿qué hacen? Actúan sobre la pared celular de las bacterias. Ahí dicen los beta-lactámicos, que son las penicilinas y sus derivados, tienen acción directamente sobre la pared celular de las bacterias. La tercera estructura que encontramos es la membrana citoplasmática. Obviamente la membrana citoplasmática está por debajo de la pared celular. Recuerden bien, estamos hablando de las estructuras de afuera hacia adentro. Cápsula, pared celular, membrana citoplasmática. Desde luego, la membrana citoplasmática envuelve totalmente al citoplasma, que es la parte más voluminosa de la bacteria. Y la membrana citoplasmática es una estructura permanente, es decir, ninguna bacteria puede carecer de membrana citoplasmática. Y al envolver a la estructura más grande, que es el citoplasma, está cuidando, está protegiendo en gran medida todos los organelos que se encuentran en el citoplasma. La membrana citoplasmática está constituida, como dicen en la pantalla, de fosfolípidos y proteínas, fósforo y grasa y proteína. Y tiene varias funciones, ya mencioné una, de ser un muro de contención del citoplasma, de ayudar también un poco a la protección de la bacteria, pero la función más importante de la membrana citoplasmática para la bacteria es la de lograr que la bacteria se pueda nutrir, alimentar. O sea, la membrana citoplasmática es la encargada en seleccionar, en decir estas moléculas ingresan, estas no, en seleccionar las moléculas nutritivas que deben ingresar hacia el citoplasma para ser transformadas mediante el metabolismo bacteriano en nutrientes que la bacteria necesita para la síntesis de sus componentes celulares y para otras actividades. O sea, la membrana es la encargada de la nutrición de la bacteria, porque selecciona esas moléculas indispensables para su alimentación. Pero además, la propia membrana, todos sabemos que fruto del proceso metabólico en cualquier organismo hay productos de desecho. No en vano todos los días nosotros vamos al baño. Bueno, algunos son más duros, lo hacen cada 2, 3 días, y eso no es normal. Diariamente uno debe ir al baño a botar los productos de desecho del propio metabolismo que ha realizado nuestro organismo. Eso sucede también en las bacterias. Fruto de ese proceso metabólico que se ejerce dentro del citoplasma y diferentes áreas de la célula bacteriana, hay productos de desecho, productos resultantes de ese metabolismo, que en muchos casos son tóxicos para la propia bacteria.
Entonces la membrana nuevamente cumple una función importantísima de permitir la fuga o salida de esos productos de desecho. Sin un mecanismo de esa naturaleza, la bacteria en pocas horas explotaría debido a la acumulación de esos productos de desecho. Entonces, la membrana es importantísima para la bacteria por varios factores que hemos explicado. Y lo ratificamos aquí. Está constituida o formada por fosfolípidos y proteínas. En ella están las enzimas de transporte electrónico, están aquí. Esas enzimas ayudan a transportar precisamente los nutrientes que explicaba. Aquí, sitio donde se inicia la síntesis de la cápsula y la pared celular. O sea, en las bacterias, el proceso de formación de estas estructuras se inicia también en la membrana. Ahí está otra importancia. Y es una barrera osmótica para la célula. La osmosis, ya porque saben que es el proceso osmótico, y la bacteria tiene una isotonía, mantiene la isotonía al interior de la célula bacteriana, que quiere decir que la presión osmótica que tiene al interior de la célula tiene que ser igual en el líquido que la contiene, y eso se llama isotonía. Porque si no hubiera isotonía, si hubiera hipo o hiperetonía, habría la fuga de todos los líquidos y componentes de ese citoplasma, que es contenido por la membrana citoplasmática. Transporta los solutos y expulsa los, ya lo expliqué eso, transporta las moléculas necesarias, agua y otros elementos para su nutrición, y elimina los productos de desecho. Y también la membrana citoplasmática es sitio de acción de muchos detergentes y antibióticos. Para los que no saben, los detergentes utilizados en la casa, el Omo y el otro, muchos de ellos tienen la acción de desconfigurar las características de la membrana. ¿Para qué? Para que la bacteria es esencial. Al quitarle la principal función de la membrana de mantener la presión osmótica, le están quitando la posibilidad de vida a la bacteria. Y así como está una gran cantidad de detergentes. Y muchos antibióticos también realizan similar acción para eliminar, para destruir, para detener la multiplicación de la bacteria. Citoplasma. El citoplasma, decíamos, es una estructura también obviamente permanente. Y decíamos que es la parte considerada más voluminosa de la bacteria. Si nos fijamos, está en todo ese color celeste que tenemos en la pantalla, todo esto es el citoplasma. Todo. Y lógicamente, en el citoplasma se encuentran estructuras muy importantes. Algo inicial, en el citoplasma existe una gran cantidad de agua en estado coloidal. Entre un 65 a 85% de agua contiene el citoplasma. Todos sabemos que toda célula tiene una enorme cantidad de agua. Por ejemplo, en los animales, las células más nuevas, especialmente en animales jóvenes, está constituida de mayor cantidad de agua, un 85 hasta un 90%, ¿verdad? Y las células más viejas o animales más viejos tienen menor cantidad de agua contienen menor cantidad de agua en sus células. En el caso de las bacterias sucede así: las células más jóvenes contienen mayor cantidad de agua frente a las más viejas. Pero lo más importante, ¿qué es? En el citoplasma se encuentran, en primer lugar, el cuerpo nuclear o nucleoide, que en este caso está representado por este rollo de DNA apelotonado, decimos, que está distribuido, desparramado casi en todo el citoplasma. ¿Qué contiene? ¿De qué está constituido el cuerpo nuclear o nucleoide? ¿De qué está constituido? De DNA y de un solo cromosoma de doble filamento, de doble filamento. O sea, es la única información que tiene genéticamente hablando la bacteria. Y claro está, ¿en qué interviene? Es sitio de síntesis de algunos productos verdaderamente, pero la función más importante del nucleoide es el que inicia el proceso de reproducción, de multiplicación de la bacteria, y es
la estructura que dota genéticamente de la información necesaria a la descendencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que como en toda célula, la información genética está pasada de célula en célula, en este caso en las bacterias, de aquí parte la información genética que las dos nuevas células tendrán para tener completa su estructura genética. Además, encontramos dentro de eso importante que es el nucleoide, los ribosomas, que obviamente son los receptores del RNA. Y los ribosomas tienen una función muy importante. Son las que sintetizan las proteínas. Es decir, reciben moléculas de aminoácidos características para qué, para sintetizar proteínas. Recuerden bien que ya hemos ido mencionando estructuras de la bacteria y hemos visto que la pared, que inclusive diríamos desde la cápsula, la pared, la membrana, luego vamos a ver los flagelos y otros más, están constituidos de proteínas. Entonces la bacteria no solo que necesita para su nutrición propia las proteínas, como todo organismo viviente, sino que además necesita proteínas para la síntesis de diferentes componentes celulares que ya posee. Plasmidios, otro elemento presente también, en este caso los plasmidios, a diferencia de, no expliqué creo en su momento, el cuerpo nuclear es una estructura permanente, los ribosomas también una estructura permanente, pero los plasmidios son estructuras especiales. Esto quiere decir que algunas bacterias tienen, otras no. Y particularmente, en este caso, el plasmidio está representado por esta estructura que tiene el mismo color del nucleoide. ¿Y qué hace este plasmidio? Es una estructura que está separada del cromosoma, pero tiene una función muy importante. Es capaz de transferir información genética entre las bacterias. Aquí, sobre todo, se ha estudiado ya muy en profundidad que es el sitio donde se adquieren los factores de resistencia. Muchos me han hablado de las bacterias resistentes a los antibióticos. Es aquí este plasmidio el que transfiere de bacteria a bacteria esos factores de resistencia. Y finalmente se encuentran los gránulos citoplasmáticos bien distribuidos en todo el citoplasma, que son reservas alimenticias que la bacteria va guardando para que cuando se encuentre en condiciones deficitarias de nutrientes pueda tomar de estos gránulos los nutrientes necesarios para sobrevivir. Entonces el citoplasma es importantísimo y hay varias estructuras que en él encontramos. Y ratificamos, llamado también equivalente nuclear, o sea, aquí características del nucleoide o cromosoma bacteriano, o sea, describen en el citoplasma cada uno de los componentes que tiene en su citoplasma la bacteria. El nucleoide o cromosoma bacteriano, aquí se dice es el equivalente nuclear, por eso digo que nunca digan que una bacteria no tiene núcleo, lo que tiene es un núcleo muy poco desarrollado. No tiene membrana nuclear y ya lo ratificamos. Y de ahí por qué se utiliza el término nucleoide. Tampoco tiene nucleolo, ¿verdad? Y esa ausencia de esos elementos hace que evidentemente sea un núcleo escasamente desarrollado y por qué la razón por la cual se utiliza el término de procariota. Está el nucleoide constituido de un único filamento de ADN apelotonado, súper enrollado, y aquí se confieren las características genéticas de la bacteria. Es también el núcleo un regulador de la síntesis de proteínas, o sea, el núcleo participa en la formación de las proteínas. Las características de los ribosomas y de los gránulos citoplasmáticos. El citoplasma está constituido de agua, hasta un 85%. En el citoplasma está el nucleoide, los ribosomas, plasmidios, gránulos citoplasmáticos. Como he dicho, los ribosomas están constituidos de RNA ribosómico y son la fábrica de proteínas. Y los gránulos citoplasmáticos son lugares de acumulación de nutrientes que la bacteria utilizará en condiciones desfavorables. Un otro elemento, flagelos.
flagelos. Los flagelos son estructuras especiales. Con esto estoy diciendo y ratificando una vez más que los flagelos no están presentes en todas las bacterias. Algunas bacterias, como la figura que estoy mostrando en la parte izquierda hacia abajo, que la mostraré con el cursor, Salmonella. Las bacterias del género Salmonella se caracterizan en su gran mayoría por tener abundante cantidad de flagelos. Flagelos perítricos se llaman en este caso, porque los flagelos están distribuidos en toda la célula bacteriana, es decir, una gran cantidad de flagelos. Y esto le permite una gran movilización. Ojo, hay salmonelas como la Pullorum y la Gallinarum que no tienen flagelos. Como vemos, las estructuras especiales pueden inclusive estar ausentes en bacterias del mismo género, estando presentes en algunas especies y en otras no. Y precisamente tomando en cuenta para qué les sirven los flagelos, ya dijimos, para que la bacteria se movilice. Gracias al movimiento que realizan estos flagelos, permite que la bacteria se pueda desplazar, especialmente en medios líquidos o en superficies con agua, húmedas. Dependiendo del número de flagelos y su ubicación, estos flagelos pueden recibir algunos nombres especiales, pueden formar grupos taxonómicos. Las bacterias que presentan un solo flagelo en uno de los extremos se llaman flagelos monótricos. Las que presentan uno o más flagelos en dos extremos, flagelos anfítricos. Las bacterias que presentan más de un flagelo en un extremo, flagelos lofótricos, perdón. Y las bacterias que presentan flagelos alrededor, como decía en el caso de Salmonella, flagelos perítricos. También se puede llamar a una bacteria que no tiene flagelos como bacteria átrica, que significa bacteria sin flagelos. Entonces, los flagelos son... ¿De qué están constituidos los flagelos? Como dice en la pantalla, los flagelos están constituidos de una proteína llamada flagelina. O sea, que antigénicamente también son importantes para la bacteria. Esporas o endosporas. Esta es una estructura, ya no solamente le digo especial, le digo especialísima, es una estructura especialísima. ¿Por qué razón? Porque son pocos los géneros bacterianos, no diría pocos, son dos los géneros bacterianos que tienen capacidad de formar esta estructura. Y son, ahí los pongo en la pantalla. Solo las bacterias del género Bacillus y del género Clostridium tienen capacidad de esporular. Y voy a detenerme un poquito aquí porque es importante explicarles. Estas bacterias, me refiero a Bacillus anthracis, Clostridium tetani, Clostridium botulinum, que son responsables de problemas serios en la salud de los animales y también afectan a las personas, son los que normalmente, son bacterias que normalmente producen las muertes súbitas, o sea, la muerte de animales sin previa sintomatología manifiesta, o sea, que no muestran síntomas y aparecen muertos. ¿Debido a qué? A la acción patógena de las propias bacterias, pero sobre todo a sus potentes toxinas que segregan. Y estas bacterias además tienen como factor patogénico la formación de una estructura ausente en el resto de las bacterias que se llama espora. La espora, como podemos ver en la estructura, en la fotografía de la izquierda, son generalmente estructuras que se forman al interior de la célula vegetativa, al interior del Bacillus y del Clostridium. ¿Y cuál es su función? O sea, por un impulso genético, estas bacterias comienzan a formar la espora al interior del citoplasma. ¿Y cuál es la acción que realiza esa formación? Lo que trata es de capturar a través de la espora, capturar el paquete genético
que posee la bacteria. En otras palabras, secuestra la espora el paquete genético. Y la espora, como estamos viendo en la figura, la espora, una vez se forma, después de algunas horas de formación, se libera al medio ambiente. O sea, sale. Lógicamente, la célula, el bacillus, queda sin información genética y es algo inerte, algo sin vida. En otras palabras, le quita la vida a la espora. Y la espora se libera de la célula vegetativa y puede vivir, algunos dicen, hasta más de 100 años en el medio ambiente, resistiendo condiciones de calor, de humedad, resistiendo condiciones de algunos álcalis, algunos ácidos. O sea, es una estructura muy resistente a las condiciones ambientales. Y luego de un tiempo, bajo condiciones favorables, estas esporas germinan nuevamente en una célula vegetativa, la que a su vez nuevamente va a esporular. Entonces, por eso es que se dice las esporas son fases de resistencia en el ciclo de vida del Bacillus y Clostridium. En otras palabras, la espora se forma como una respuesta al medio ambiente para permanecer durante mucho más tiempo viable, con vida, que significa, y poder ejercer su poder patógeno. Por eso es que las infecciones por estas bacterias muchas veces se realizan a través de agua y principalmente el pasto contaminado con esporas, que luego en el interior del organismo animal germinan, bajo condiciones favorables, germinan provocando la enfermedad. Entonces las esporas, como vamos a ver enseguida, pueden tener forma redonda u ovoide. En el caso que tenemos aquí, tenemos como un huevito, no es tan redondo, en cambio aquí es completamente redondo. Y la ubicación de la espora depende de la especie de bacteria que estemos mirando. En algunos casos tiene una ubicación terminal, que quiere decir en los extremos del bacillus o del clostridium. Puede tener una ubicación central y puede tener una ubicación subterminal. O sea, dependiendo de la especie de Clostridium, esta espora se puede ubicar, puede ser ovoide o puede ser redonda completamente, y se puede ubicar en diferentes lugares de la célula vegetativa. Puede ser al extremo, un poco hacia el centro o central. Y esto permite inclusive ayudar mucho en la identificación de las diferentes especies de Clostridium y de Bacillus. Y ahí mostramos un corte transversal de una espora redonda, esférica, en la cual al centro se puede ver que está capturado, que contiene el citoplasma, que inclusive se puede ver que está la membrana citoplasmática. Lógicamente al interior hay el paquete genético, está el nucleoide, y lo más interesante es que la espora, para poder sobrevivir durante tanto tiempo, como hemos mencionado, hasta por más de 100 años, dicen algunos libros, se rodea de una gruesa capa de proteína. De ahí porque se le llame cortes o corteza, que es la que favorece la supervivencia y la resistencia al medio ambiente. Pues reitero, por eso se dice que la espora es fase de resistencia en el ciclo de vida de los bacilos y los clostridium. Y ahí está, dice, está presente solo en algunas especies bacterianas, ya dijimos, en el género Bacillus y en el género Clostridium. Permite a las células sobrevivir en condiciones extremadamente duras. Contiene el material genético concentrado rodeado de una proteína protectora que es impermeable, que evita la desecación, que resiste el calor y hasta agentes químicos. Cuando esporula la bacteria, entra en una situación metabólica de inercia, que quiere decir que consume escasos nutrientes para poder sobrevivir. Y así permanece, como dice, meses, años, bajo condiciones favorables,
la espora germina en una nueva célula vegetativa. Y concluimos, creo que con esto. Pili, pelos o fimbrias. Se puede utilizar cualquiera de los términos, pero el más frecuente es fimbrias, el más correcto, diría yo, fimbrias. Aunque pili y pelo se puede utilizar. Son estructuras que vemos aquí en la figura, en la fotografía que estoy mostrando. Voy a mostrar con el cursor. Vemos, son estructuras que están distribuidas en toda la superficie de la célula bacteriana. Y a esto precisamente, a esta zona donde está insertan los pili, se llama glicocalis. Bueno, pero ¿qué hacen? Como vemos, tienen una estructura conformada que es más corta, delgada y pequeña que los flagelos. Algunos indican, no todos opinan lo mismo de los científicos. Algunos indican que nada tiene que ver con la movilización de las bacterias, otros dicen que sí, que ayudan a los flagelos al movimiento. Hasta hoy no se ponen de acuerdo, pero eso es irrelevante. Son, como dice en la pantalla, más cortos y delgados que los flagelos, y estas fimbrias están constituidas de una proteína llamada pilina. En otras palabras, al estar constituidas de proteína, son también componentes antigénicos de la bacteria. Y se pueden diferenciar dos tipos de pilis o fimbrias. Los pilis comunes, que están en mayor abundancia, en mayor número, quiere decir, que ayudan a la bacteria a adherirse con mayor propiedad a tejidos y órganos. O sea, es un factor de adherencia de la bacteria. Particularmente es más frecuente, por ejemplo, en las enterobacterias. Una bacteria muy estudiada es la Escherichia coli, y esta está dotada de pilis que le permiten con mayor propiedad adherirse a los tejidos. La compañera nos daba el ejemplo de esa bacteria, de esa E. coli que afecta, o que la lectura que decía que estaba a nivel de vejiga, era uropatógena, decía. ¿Y es por qué? Por la capacidad de adherencia que tiene a través de los pilis. También sucede lo mismo en el intestino y otros órganos. O sea, los pilis comunes tienen esa función de adherencia. Pero hay también pilis especiales, que le llamamos pilis sexuales, que son estructuras en menor número que permiten a la bacteria conjugarse con otra célula bacteriana y a través del pili transferirle información genética a la célula receptora. En otras palabras, es la conexión para la realización de la reproducción parasexual de las bacterias, en la cual una bacteria dotada de pili sexual se conjuga o se acopla con otra célula que no tiene pili, y la compili le transfiere información genética del plasmidio para modificar las características genéticas de la receptora. Eso también en reproducción bacteriana le daremos mayor impulso a la información. Bien, dice, ¿cuáles son? Ratificamos las características de estas estructuras. Más cortas y pequeñas, o pequeñas y delgadas que los flagelos. Tienen la apariencia de pelos, no se pueden ver con el microscopio común, hay que utilizar el electrónico. Está más frecuentemente presente en las bacterias gram negativas, pero algunas gram positivas también la poseen, pero sobre todo las enterobacterias son las más dotadas de pili. Intervienen en principio los pilis comunes en la adherencia de las bacterias al huésped, y sobre todo los pilis sexuales participan en el intercambio de información genética durante la conjugación bacteriana. Tienen capacidad antigénica por estar constituidos de proteína. Y
mencionamos más que todo aquí a los plasmidios. Ya mencioné y mostré los plasmidios. Son estructuras que están lejos, como dice ahí, extracromosomales, que están constituidas también de ADN de doble cadena. Son autorreplicativos, ellos mismos se pueden replicar, se pueden reproducir, y autotransferibles. Como mencioné, a través del pili se pueden transferir partes de este plasmidio a una nueva célula, modificando la estructura genética de la célula receptora. Y los transposones son también especies de restos genéticos que poseen algunas bacterias, que se les llaman genes saltarines porque son capaces de moverse dentro del propio citoplasma. Tienen que ver también con factores de resistencia. Estos no se autorreplican, pero se transfieren también a través de los plasmidios. Entonces, creo que tenemos una figura. Como vemos en la pantalla, volvemos a ver la figura, y si nos ponemos a revisar, va a mencionar desde la parte de arriba, que quizás no la puedan ver porque está muy grande, creo, la pantalla. De la parte de arriba, cápsula, pared, membrana citoplasmática, DNA, pelos, nucleoide, para significar todo el nucleoide, citoplasma, a todo esto, flagelos, plasmidios, mesosoma, ribosoma. Creo que no expliqué el mesosoma. El mesosoma es una invaginación de la membrana citoplasmática que hace la función en la reproducción de la bacteria, porque el mesosoma es el que tiene a su cargo al cromosoma, es decir, fijar al cromosoma dentro del citoplasma. Aquí lo único que faltaría sería la espora bacteriana para completar una célula que conste con todos los elementos o estructuras que puede poseer una bacteria, recordando que hay estructuras permanentes y hay estructuras especiales, pero que no hay más. Ahora sí, a las preguntas que crean necesarias, a algo que hubiese hablado muy rápido y que no pudieron captar. Tenemos tiempito todavía, por lo menos unos 7 a 8 minutos. Yo, doctor, Sí, Maite. no sé si podría volver a explicar sobre el mesosoma, porfa, no pude entender bien. Ya. No lo tenemos, ¿verdad?, dentro de las estructuras que explicábamos en detalle, pero sí aparece ya en una célula. El mesosoma es una invaginación, una bolsa, en otras palabras, una invaginación de la membrana citoplasmática. Y tiene la función especial de fijar al único cromosoma que tiene como información genética la bacteria. Vamos a ver su función importante cuando veamos la reproducción de las bacterias por división binaria. Cómo ese mesosoma también se duplica, es decir, aparece un nuevo mesosoma que es encargado de fijar al nuevo cromosoma, a la nueva información genética que tiene la bacteria, y estos mesosomas ayudan a la migración de los cromosomas hacia dos lugares opuestos para ser inicialmente la información genética que la nueva célula tendrá. Recuerden bien que he dicho que las bacterias se reproducen principalmente por división binaria. Esto significa que una célula, una bacteria, en determinado momento se divide en dos células hijas con idénticas características a la progenitora. Y ahí es lo que cumple la función importante del mesosoma. Es una invaginación es parte de la membrana citoplasmática. Ya, doctor, gracias. Doctor, yo quería, bueno, no es pregunta, solamente quería saber si entendí bien. No sé si mi asimilación con respecto sea un poco tonta, pero sin pena. Sin pena, Laila, sin pena. Ya he dicho yo que cuando uno no entiende, aunque la pregunta sea obvia, es importante. Sí, siga. Las endosporas vendrían a ser como
un cambio de caparazón para las bacterias Bacillus y Clostridium, o sea, No. ¿va a seguir viva la célula porque tiene el ADN, solamente que cambió de forma, o entendí mal? Sí, o sea, la espora, o sea, existe existe el Bacillus anthracis, para ser más fácil. El Bacillus anthracis, cada célula, como hemos visto, es un bacilo en una forma alargada, un cilindro. Cada cilindro, en cierta etapa de su vida y bajo condiciones favorables, va a esporular. O sea, ¿qué quiere decir? Que al interior de ese bacilo, en el citoplasma, va a comenzar a formarse la espora. ¿Y la espora, cuál es la función? ¿Cómo va su formación? Robándole la información genética a esa célula, a ese bacilo. Lo va envolviendo progresivamente en esa caparazón de proteína y, como hemos explicado en su momento, al interior de la proteína está el nucleoide, está el citoplasma, la membrana, la pared, toda la estructura. Y entonces cuando le roba el alma, diríamos, si me permite decir, le roba el alma al bacilo, le roba todo su ser. Y una vez se completa la espora, esta se libera de la célula, sale, se pone libre. Y lo otro queda como un bagazo, no tiene vida, desaparece, muere, ¿verdad? Y la espora queda así, viviendo durante periodos largos de tiempo, hasta que bajo condiciones favorables, generalmente esas condiciones favorables se dan cuando el animal, al consumir pastos, ingiere esporas con ellas, y luego las esporas van a subir en lugares especiales, donde bajo condiciones favorables, porque encuentran nutrientes, temperatura, pH, todo lo necesario, germinan, es decir, vuelven a formarse el bacilo que era original. Por eso decimos fases de resistencia en el ciclo de vida. Es decir, en sus palabras, usted lo ha dicho, está en lo cierto, en su opinión, no está fuera de foco. Ah, ya. Doctor, Gracias. tengo una pregunta. ¿Estamos de acuerdo, Laila? Sí, doctor, sí, me aclaró mi duda, gracias. Ya. Romina ahora, por favor, disculpe. Es sobre la fimbria. ¿Estos son especiales o son permanentes? Especiales. Especiales. Las fimbrias, pilis o pelos son especiales. No todas las bacterias, inclusive dice ahí, con mayor frecuencia están en las bacterias gram negativas, aunque gram positivas también pueden poseer, no todas. Son especiales porque no todas las bacterias poseen. Y claro, hay fimbrias comunes que utilizan para la adherencia de la bacteria y fimbrias sexuales que son para la conjugación. No solo las bacterias, hoy se sabe que no solo las bacterias se reproducen asexualmente por la división binaria, sino que hay una forma de reproducción descubierta y es en base a la cual se desarrolló la ingeniería genética que conocemos, es a través de la transferencia genética de una bacteria a otra utilizando el pili sexual. Doctor, cuando hablaba de la cápsula, si mal no recuerdo, su función era proteger a la bacteria contra el proceso de la fagocitosis, ¿no? Y hay una enzima que segregaba. ¿Cuál era el nombre, doctor? Es que no puedo anotarlo. Hialuronidasa. O sea, una enzima que tiene casi... recuerde bien el ácido hialurónico. Y usted como mujer, aunque usted es una chica que tiene aproximadamente 20 años, su piel es tersa, límpida, bonita, todo eso, pero conforme pasen los años, cuando esté llegando a los 30, cuando esté llegando a los 40, la piel de usted comienza a mostrar las patas de gallina, va a mostrar, ojalá no sea tan rápido, ¿verdad? Las líneas de expresión. ¿Y qué sucede? En el tejido intersticial, en el tejido interno, las células están unidas por un cemento que se llama ácido hialurónico. Por eso es que en los cosméticos hablan mucho del ácido hialurónico. Es que se deteriora este ácido hialurónico y en función a esto es que se caen los tejidos. En este caso, la bacteria, ¿qué hace?
segrega esa enzima hialuronidasa. ¿Para qué? Para desintegrar, para destruir ese ácido hialurónico. ¿Y cuál es qué propósito busca la bacteria? Busca el poder, gracias a la apertura a la puerta de entrada, poder penetrar a tejidos más profundos, es decir, desplazarse. Le permite que la bacteria con cápsula se desplace por mayor facilidad debido a la acción de esta enzima llamada hialuronidasa. No es únicamente que la cápsula segregue hialuronidasa, también se puede segregar gracias a otros factores del metabolismo de la bacteria. Hay varias enzimas que la bacteria utiliza como factor de virulencia, pero en el caso de la cápsula es la más importante, la hialuronidasa. Gracias, doctor. Ya, Coimbra. ¿Tienen clases con la doctora Perú, no? ¿Enseguida o no? Sí. Sordos. Sí, dice, Sí, sin ganas. Sin ganas, como debe ser. Bueno, conmigo hemos concluido esta semana, gracias a Dios, bien, no hemos tenido retrasos. Deseo que su semana continúe bien y nos volvemos a encontrar el lunes a las 7:15, si no hubiera más preguntas. No se cohiban, es decir, tengo unos 2 o 3 minutos más. Si hubiera alguna pregunta, puedo, pero cuando ya los escucho callados es que los siento cansados también. Una recomendación: lean los temas, busquen mayor información. No me gusta que me digan, yo no asistí. Si el compañero que no asiste a esa clase tiene la obligación de llamar a su amigo y decirle, oye, ¿qué avanzaron? Explícame un poco. Porque día a día les voy dando mayor cantidad de información y al final se hace un mundo de información que les complica la vida. Si revisan sus temas a diario, si van estudiando, como decimos, entonces los temas se hacen más fáciles. No olviden, por favor, no me gusta cuando dicen no estudié o no lo sé. Tal vez no lo sé, sea práctico que no estudié, pero decir también que no vine a esa clase más bien queda al descubierto que es floja, o flojo, perdón. No hay más, ¿no? Bueno, gracias, Nicole, y nos vemos mañana, creo, con usted. Sí, doctor. El tema de las auxiliaturas. Ya, anoche me llamó, me mandó ese mensaje el director de carrera, pero ya está aclarado, no hay ningún problema. Bueno. Sí, doctor, ya quedamos también con las compañeras para poder vernos mañana en la mañana y entregarle los exámenes. Ya, perfecto. Perfecto. Bueno, compañeros,